Hola, ¿qué tal? Esta es una videoclase para Psicología Social. Yo soy el profesor Sebastián Nicoletti y el tema que vamos a ver hoy es la teoría del doctor Enrique Pichón Rivière acerca de los vectores del cono invertido. Bien, antes de meternos de lleno a explicar qué es esto de los vectores del cono invertido, vamos a decir lo siguiente. Eh, Cuando afrontamos un, un grupo operativo, cuando formamos parte de él, dentro del encuadre, ya sea como componente del grupo, es decir, como uno de los compañeros más que está en el grupo, o ya sea como observador o como coordinador de ese grupo, nosotros vamos a encontrarnos en la propia experiencia grupal, siempre o en distintos momentos, pero esto siempre va a ir aflorando y se manifiesta, nos vamos a ir encontrando, repito, con diferentes constataciones que de forma sistemática nosotros vamos a ir observando. Son ciertos fenómenos que son netamente grupales, además, porque sería esto muy difícil observarlo de modo individual. Pero en la situación grupal, que es la que nos interesa a nosotros, y muy precisamente en la situación del dispositivo de grupo operativo, nosotros nos vamos a ir encontrando con diversas situaciones que se van a ir dando de modo reiterado. No siempre igual, pero sí hay una cierta reiteración de conductas, de patrones de conducta grupal que al observarlos sistematizadamente es cuando nos damos cuenta, y esto se dio cuenta Pichón Rivera hace ya décadas, que necesitamos un elemento técnico, una herramienta que nos permita a nosotros realizar algún tipo de evaluación acerca de lo que está sucediendo a nivel de esas fuerzas grupales, de esa dinámica que se está desenvolviendo dentro del grupo. Porque piensen ustedes que nosotros en psicología social, digamos como disciplina científica, necesitamos alguna herramienta que nos permita hacer algún tipo de evaluación, algún tipo de categorización, de medición o de mensura de estos fenómenos que se van a ir dando y se van a ir manifestando la mayoría de las veces de forma muy sutil. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una lectura acerca de lo que está sucediendo en el grupo, acerca de aquello que nosotros denominamos el clima grupal, por ejemplo, ¿sí? Cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa en este grupo? Cuando nos hacemos esa pregunta necesitamos evidentemente una herramienta que a nosotros nos permita categorizar aquellos fenómenos y expresiones que se van a ir dando en la vida intragrupal para poder justamente hacer una lectura de esto, evaluarlo y formular, por ejemplo, una hipótesis de aquello que está sucediendo o de aquello que creemos que está sucediendo. Pero no lo creemos arbitrariamente, sino que debemos basarnos en estas expresiones grupales, en estas fuerzas que decimos nosotros a veces, que nos pueden ayudar a categorizar estos fenómenos. Bien, Pichon Rivière comenzó a trabajar con esto en su época plenamente psiquiátrica, es decir, cuando él ejercía la psiquiatría, en la época en que él todavía trabajaba en hospicios con pacientes psicóticos. ¿Esto para qué lo usaba él? Bueno, desde el punto de vista médico y psiquiátrico, le servían estas categorizaciones para hacer tanto diagnósticos, pronósticos y para el desarrollo de una terapéutica. Bien, a medida que van pasando los años y con el transcurrir de sus experiencias, él va sistematizando estas experiencias de la juventud eh, para ya, digamos, darle forma a una teoría, a una técnica, donde esto de los vectores del cono invertido van a transformarse en una herramienta muy útil y que debemos tener siempre presente a la hora de observar los fenómenos grupales. ¿Por qué se denominan vectores? Bueno, por esta necesidad que yo les decía de las ciencias sociales o ciencias psicológicas
de escalar, digamos, a una situación donde nosotros podamos tener herramientas un poco más rigurosas. Porque evidentemente acá lo que se está dialogando de alguna manera, sin mencionarlo de forma muy solapada, es con otro tipo de disciplinas, ¿sí? Otro tipo de disciplinas donde convergentemente se toman algunos elementos. Por ejemplo, los vectores es algo que se usa en física, en matemática. Y bien, ¿para qué nosotros necesitamos mencionar esta forma de constatación o esta forma de evaluación de estas expresiones grupales a través de vectores? Bueno, porque el vector básicamente lo que nos da a entender es una fuerza dinámica con una direccionalidad. Esto es lo que Enrique Pichon Rivière trata de alguna manera traducir en términos psicosociales para poder utilizarlo en una situación de grupo. Estos vectores entonces nos van a dar a nosotros ciertos elementos para que estando muy atento podamos de alguna manera categorizar o evaluar lo que está sucediendo dentro del grupo. Y la imagen que va a elegir él para graficar esto de una manera, digamos, que pueda comprenderse, de una manera pedagógica para poder entender la idea, es la imagen del cono. Ahora ustedes saben la forma habitual de un cono. Él lo que va a realizar es, para mayor utilidad de lo que él está pensando, toma la imagen del cono tradicional pero la invierte. La da vuelta literalmente y nos queda entonces el cono con su base que es más amplia, más ancha, más abierta, mirando hacia arriba y con el vértice o la punta apuntando hacia abajo. Esto es el cono invertido, gráficamente. ¿Por qué realiza este giro del cono Pichon Rivière? Bueno, precisamente porque él necesita que se entienda, al menos a nivel abstracto, en el pizarrón, a nivel pedagógico, para que la gente que él está en ese momento formando como futuros psicólogos sociales, comprendan que aquello que nosotros nombramos o mencionamos como explícito corresponde justamente a esa base que ahora invertida se encuentra en la parte de arriba, es siempre más amplia, más abierta, corresponde a aquello que es observable, a aquello que se ve manifiestamente, mientras que lo implícito estaría ubicado en esta figura en el vértice, en la punta que ahora, con el cono invertido, está direccionada hacia abajo. Lo implícito es lo, digamos, lo menos visible, lo que está oculto de alguna manera, lo que está debajo, lo que subyace, y en términos psicoanalíticos podríamos decir lo que está latente de modo inconsciente, ¿no? Que está allí por salir. Fíjense ustedes que esto es muy fácil de entender porque estas palabras son prácticamente transparentes, ¿no? a la lengua española. Implícito en latín está formado justamente por in, que significa en o hacia, y plicitus, o que viene del verbo plicare, significa trenzar o plegar, es decir, algo que se trenza o se pliega hacia adentro. En ese sentido se esconde, es lo que queda sin decir, si lo pusiéramos en términos de la palabra. Es lo no manifiesto, es lo oscuro, lo oculto, lo que subyace ahí como algo que evidentemente no está a la mano. Mientras que explícito, por lo contrario, digamos, al decir ex, estamos diciendo desde
porque es algo que siempre tiene un movimiento que viene de afuera hacia adentro. Y lo mismo, digamos, con el verbo plicare, explícito, tiene que ver con aquello que se despliega. Aquello que habíamos dicho al principio que estaba trenzado, arrollado o plegado, esto se despliega, es lo que se manifiesta abiertamente. Entonces tenemos el cono invertido señalándonos en la base, que ahora apunta hacia arriba, lo explícito, y en el vértice, que ahora apunta hacia abajo, lo implícito, es decir, aquello que está subyacente o manifiesto. Esto lo utiliza muy gráficamente Pichon-Rivière para justamente hacer homologar, digamos, lo que nosotros entendemos a nivel psicológico como lo consciente o lo inconsciente. Es decir, nosotros habitualmente tenemos la idea, muchas veces ilusoria y falsa, de que en nuestra vida estamos siempre conscientes o tenemos plena conciencia de nuestros actos y de lo que hacemos y decimos, etc. Bueno, esto francamente es en muchos casos una ilusión. En realidad lo inconsciente, lo latente, es decir, lo que no está evidentemente manifiesto, siempre está operando en todos nuestros actos. Siempre está presente, es decir, subyace a nosotros mismos, está ahí, está presente. Nosotros no nos damos cuenta, precisamente porque es un proceso inconsciente, pero esto está siempre presente. Entonces, en aquellas oportunidades donde nosotros solemos pensar ingenuamente que estamos en una situación de plena conciencia, en realidad el inconsciente siempre está operando. Entonces, con este gráfico, mostrando lo explícito y lo implícito, está jugándose también esto de lo consciente y lo inconsciente. Ahora, estos fenómenos grupales de los que hablábamos al principio, que son propios de la vida intragrupal, de las interrelaciones, de los vínculos que se van forjando, de todas estas cuestiones que van surgiendo alrededor de la tarea, donde los componentes del grupo, los compañeros, comienzan a trabajar en pos de una tarea común y nos vamos a encontrar evidentemente con cuestiones que el propio grupo va a tener que resolver, ¿sí? Ahora, lo implícito no es menor en estas situaciones. Al contrario, al parecer en ese vértice pareciera que es algo pequeño que está ahí, pero en realidad el gráfico, Pichon-Rivière, para explicarlo, lo agranda, es decir, lo completa, dibujando una continuidad en este cono invertido que a simple vista pareciera, o da la impresión de el perfil de un reloj de arena, ¿no? Entonces vemos que lo implícito, lo subyacente, lo inconsciente, lo no manifiesto, en realidad tiene una dimensión mucho más amplia, que de alguna manera desaparece de lo observable, es decir, no está ahí pero no está a la mano, no es fácil de observar. Esto tiene que ver también con que en su oportunidad, en su momento, Sigmund Freud, explicando, digamos, la manera en que dinámicamente se relacionaban el inconsciente, el subconsciente y lo consciente, él daba, para que esto se pueda entender a nivel visual, la idea de que era como un iceberg, ¿sí? Un iceberg, ustedes saben que flotando a nivel de la superficie del agua se ve lo que es la punta del iceberg. Ahora, si nosotros tuviéramos la visión completa de lo que está debajo, lo que no se ve porque lo tapa el agua justamente, es más grande, la dimensión es mucho más grande. Con esto del cono invertido y graficándolo de esta manera, entonces lo que nos da a entender es que aquello que es implícito, aquello que está subyacente, aquello que está latente y que pertenece a los contenidos del inconsciente,
es en realidad, en la continuación de este gráfico, es en realidad mucho más amplio, mucho más grande de lo que creemos. Y esto es lo que nos da a nosotros entender esto, es lo que a nosotros nos pone en evidencia que esto es muy importante, que no es menor. Además, el cono invertido, como decía Enrique Pichón River, es como un trompo, ¿no? Como una perinola. Es decir, esto se pone en funcionamiento cuando hay actividad, cuando es dinámico. El trompo gira mientras tiene la fuerza y la velocidad suficiente para girar. A medida que va perdiendo esa fuerza y esa velocidad, empieza a tambalearse y se cae hasta quedar absolutamente quieto. Bueno, el cono invertido, entonces, tiene también este valor esquemático, evaluativo, para categorizar estas conductas reiteradas dentro del mismo grupo, dentro de su propio seno, siempre cuando está en movimiento, es decir, cuando está en función. Nosotros, en el grupo operativo, una vez que comienza, una vez que da inicio, ahí es cuando empieza a eh, moverse, digamos, estas energías, estas fuerzas que son propias de la vida intragrupal, estas dinámicas, estas interrelaciones que van a ser vehiculadas a través de la tarea, es cuando entran en movimiento. Es decir, entonces, mientras el grupo operativo se desarrolla, es el equivalente a decir que es cuando el trompo está girando, ¿no? Entonces, en algún momento empieza a mermar cuando va finalizando la sesión de grupo operativo, dando la idea esta también muy gráfica que decía Pichón Rivera acerca de, ¿no?, que es como una perinola, un trompito que gira y se mueve mientras está en actividad, ¿no? Y después, cuando el movimiento cesa, esto se cae, finaliza. Ahora, claro, el grupo, trabajando en pos de una tarea, va a vehiculizar, va a motorizar diferentes cuestiones. En principio, diferentes necesidades. Nosotros, como individuos que formamos parte de un grupo, ponemos en juego siempre nuestra verticalidad como individuos, nuestra propia psiquis, nuestra propia historia, nuestro pensamiento, nuestra forma de comprender las cosas, siempre muy interior, muy subjetiva, muy individual, la ponemos en juego con la horizontalidad del grupo, donde tenemos que eso compartirlo con el resto de los componentes. Y esto entra en un interjuego muy interesante, que es justamente lo que vehiculiza y una de las cosas que va a movilizar son las necesidades. ¿Por qué las necesidades? Porque los integrantes van a tener necesidades, tanto conscientes como inconscientes. Ahí es donde aflora la verticalidad de cada uno, ¿no? Donde aflora esa necesidad que prima en mí como individuo, pero que yo tengo que poner en juego con los demás. Entonces ahí es donde se da esa especie de pugna entre tratar de satisfacer necesidades. Esto es muy interesante porque a nivel grupal, justamente, hay que ir paso a paso dirimiendo cada una de esas necesidades, incluso cuando son inconscientes, porque esto sucede muchas veces de esa manera. La tarea va a funcionar como el núcleo, la tarea es el alma de la vida grupal, entonces va a funcionar como ese núcleo del cual se desprende todo. Y en este dirimir necesidades, en este aflorar de miedos básicos, de miedo a la pérdida, miedo al ataque, todos estos sistemas defensivos que se van a ir dando en ese interjuego de necesidades, van a ir aflorando evidentemente contradicciones. Porque lo que a mí me genera tranquilidad, placer o me pone bien, me hace sentir cómodo, tal vez no es lo mismo para los demás compañeros. Entonces ahí evidentemente siempre van a surgir contradicciones. Esas contradicciones en determinados momentos pueden ser contradicciones dicotómicas, es decir, que no tienen una resolución evidente o que no pueden ser resueltas en ese momento. Y por otro lado, a estas contradicciones internas del propio grupo también van a ser, digamos,
afrontadas como obstáculos para ser resueltas de modo dialéctico, es decir, ya no dicotómico, sino dialéctico, buscando, evidentemente, una resolución, la posibilidad de dar un salto cualitativo para cambiar la situación, ¿sí? En esta búsqueda justamente de cambio frente a los obstáculos que van surgiendo. Esto es propio de la vida grupal, es decir, ahora, como nosotros necesitamos, ya sea como componente del grupo, en menor medida, ya sea como observador, un poco más interesados en este tema, y principalmente como coordinadores, nosotros necesitamos estar atentos a todos estos movimientos, a todas estas fuerzas que van a ir aflorando, a todas estas circunstancias contradictorias en relación a la realización de una tarea. Debemos estar atentos. ¿Y qué manera tenemos nosotros de categorizar todas esas actitudes, todas esas conductas, esas interrelaciones, esos fenómenos que se van a ir dando? Bueno, tenemos la herramienta de los vectores. Acá es donde empieza a tornarse muy interesante el poder aplicar los vectores del cono. Bien, vamos a ir siguiendo, digamos, con otros gráficos para que ustedes entiendan de mejor manera, pero en principio los vectores del cono propiamente son 7. Ahora ustedes van a encontrar distinta bibliografía donde van a ser mencionados como 6 y en otras como 7. Efectivamente son 7. Lo que pasa es que los primeros dos vectores suelen, según los autores, según la bibliografía que ustedes consulten, suelen ir de la mano, suelen ir como un par, como si fuesen un binomio, pero en realidad pueden ser contabilizados como 6 o como 7. Bien, estos vectores van a tener nombre, evidentemente, como herramientas de aplicación práctica que son, porque tienen que ser muy evidentes para nosotros. Estas son la afiliación, la pertenencia, la comunicación, la cooperación, el aprendizaje, la pertinencia y la tele. Ahora, evidentemente, como estos vectores lo que quieren señalar o lo que quieren categorizar son estas pugnas, estas fuerzas intragrupales que se van a ir dando al interior del grupo en el desarrollo de la plena tarea, van a ser más evidentes cuando justamente crecen y se desarrollan, porque el vector se fortalece. Ahora, si por el contrario el grupo empieza a perder operatividad, empieza a alejarse de la tarea, y los logros a nivel grupal van disminuyendo, entonces estos vectores decrecen, se debilitan, se pierde evidentemente operatividad, y el grupo puede terminar por disgregarse o atomizarse. Entonces estos vectores empiezan a tornarse menos visibles. Ahora vamos a hablar de cada uno de los vectores y qué significan y de qué manera pueden ser utilizados o leídos, ¿no? en el sentido de la lectura que se puede realizar de ellos. Lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que la funcionalidad del gráfico del cono invertido, como ya dijimos antes, ¿no? Lo implícito, lo subyacente, lo que está latente, lo que no es fácilmente visible ni comprensible, está en ese vértice que está apuntando hacia abajo porque el cono está invertido, y lo explícito, lo manifiesto, lo que se ve, lo que aflora, lo que está es un observable, está arriba, en lo que sigue siendo la base, pero en este caso está arriba porque la figura del cono ha sido invertida. Entonces lo que propone Enrique Pichon Rivière es que aquellas energías, aquellos fenómenos que estimulan al propio grupo y que provienen de ese vértice donde está lo implícito, a lo largo de la tarea, a lo largo del desarrollo del trabajo grupal, esto se vaya explicitando. Es decir, es un trayecto que va a realizar lo implícito
hacia lo explícito, es un salir, es un aflorar, es un emerger, digamos. ¿De qué manera lo va a hacer? Bueno, Pichon River nos va a decir que esto va a pasar de lo implícito a lo explícito, es decir, de lo inconsciente, esto va gradualmente a tornarse consciente, a través de un viaje, de una trayectoria que él dibuja en espiral. ¿Por qué una espiral? Porque como dijimos antes, la constatación de estas fuerzas grupales que categorizamos en vectores se puede sistematizar por la reiteración, es decir, en una primera reunión grupal, bueno, el grupo se está conociendo, es decir, necesita todavía rodaje, necesita experiencia, necesita, concretamente necesita, digamos, realizar varios encuentros grupales para empezar a tener, digamos, mayor operatividad, mayor compromiso con la tarea, mayor MRI con los compañeros, etc. Esto se va ganando con la experiencia, con el paso del tiempo y con la sucesión de diversos encuentros grupales. Pero sin embargo, ya sea desde el primer encuentro o ya con un grupo muy experimentado, siempre se van a reiterar situaciones. Ahora, que estas situaciones se reiteren forma parte de una sistematización que hacemos nosotros como observadores del grupo, o también a veces como componentes, porque esto nos damos cuenta a medida que van sucediendo las cosas, a veces son muy efímeras, se nos pasan por alto, pero si estamos atentos, esto puede visualizarse. Lo importante es que la reiteración, cuando digamos es mera reiteración, cuando es un mero repetir, nosotros lo que caemos es en una situación de anquilosamiento de las energías grupales. Entonces estamos ya no en una situación de cambio, sino que en una situación donde repetimos distintas experiencias. Si esto fuera así, es poco útil, digamos. Lo que busca justamente la tarea, el compromiso con la tarea y la consecución de la misma, es lograr este trayecto en espiral que a nosotros nos permita un cambio, un crecimiento, un aprendizaje, para ir avanzando en cada momento, no de la misma manera, para no reiterar una especie de círculo eterno que gira siempre en el mismo sentido y pasa siempre por los mismos lugares, sino que la espiral lo que nos da es la idea de un ascenso en diversos lugares y en diversos puntos, donde siempre para seguir avanzando hay que ir dando saltos cualitativos. Cualitativos en el sentido de que una experiencia determinada, aunque se reitere en otro grupo, en otra situación, en otra reunión, cada vez que esto suceda tendrá un nuevo cariz, una nueva, digamos, nuevos significantes que le van a ir dando, si el grupo puede tomarlo como un aprendizaje, como una experiencia enriquecedora, lo que va a ir dando son pequeños saltos cualitativos que le va a permitir entonces avanzar de lo implícito hacia lo explícito en forma espiralada. Justamente, la idea es que lo latente en determinado momento pueda volverse manifiesto. Vamos a explicar hacia el final de la clase por qué es importante que lo latente en este trayecto espiralado, mediante saltos cualitativos que permitan el cambio y el enriquecimiento de la experiencia, nos va a permitir entonces hablar de una situación que nosotros denominamos en psicología social como unidad de trabajo. Pero ahora hablemos más precisamente entonces de los vectores del cono. Cuando nosotros hablamos del primer vector, que estamos hablando del vector de afiliación, afiliarse es un adherir, digamos, una situación en que nosotros nos sumamos a algo, ¿no? Es el sujeto, digamos, toma la decisión de comprometerse de alguna manera con algo, como por ejemplo el ingreso a un grupo.
La afiliación entonces podríamos decir, como lo decía Pichón Rivière, daba un ejemplo, ¿no? Nosotros simpatizamos por un club de fútbol, ¿no? Pero en un momento determinado, si sentimos un compromiso particular por ese club de fútbol, entonces decidimos afiliarnos. Entonces vamos a la sede del club y tramitamos un carnet para hacernos socios, por ejemplo. Bueno, ese hecho es el que corresponde a la afiliación, es decir, es el primer vector del cual van a partir todos los demás, porque necesitamos, en principio, formar parte de un grupo. Entonces, es el primero y es ineludible. Nosotros necesitamos, en principio, una afiliación, un compromiso para asumir una nueva situación que es la de pertenecer a un grupo. Por adhesión, por compromiso, por cuestiones de estudio, por trabajo, etcétera, etcétera. Nosotros, al tomar la decisión de pertenecer o de querer pertenecer, digamos, con las intenciones de querer pertenecer, en un primer momento debemos primero afiliarnos, es decir, sumarnos, adherirnos a una postura, a una idea, a una institución, a un grupo X, etc. Entonces es el primer vector. Por ser el primer vector, entonces nosotros, si tuviésemos que ubicarlo en el gráfico del cono invertido, lo vamos a poner en una instancia muy cercana a la base, es decir, muy cercana a la parte de arriba. ¿Por qué? Porque el hecho mismo de afiliarse es una situación que está, digamos, muy, muy cercano a lo explícito. Tal vez haya situación, tal vez no, seguro haya situaciones muy profundas que nos movilizan a adherirnos a un club, a una situación X, a un grupo nuevo, etc. Pero como todavía eso no lo manejamos y no lo sabemos y pertenece al ámbito de lo inconsciente, como les decía antes, nosotros habitualmente creemos que las cosas que hacemos las hacemos conscientemente y no nos damos cuenta que está operando ahí el inconsciente constantemente en nuestras conductas. Entonces la afiliación la ubicamos gráficamente muy cerca de la base, muy cerca de lo explícito, porque todavía no estamos en una instancia donde podamos analizar qué nos vehiculizó a afiliarnos, en términos muy profundos, ¿no? Muy psicológicos. Ahora, como les decía yo, la afiliación lo que busca como segundo paso, y por eso a veces estos vectores se mencionan, digamos, a la par, como si fueran un binomio, a la afiliación le sigue la pertenencia, porque nosotros si decidimos sumarnos a una causa, a un grupo, a un club, etc., y afiliarnos, es porque deseamos o tenemos esa, digamos, esa ilusión de contribuir o de formar parte, de ser, digamos, de estar, ¿no? De sentirse comprometidos con algo y que eso tiene que, necesariamente nosotros lo traducimos como una pertenencia, sentir que pertenecemos, ¿no? En el caso de la afiliación, por ejemplo, en el ejemplo que daba Pichon Rivière, nosotros llevamos adelante el acto de afiliarnos, que es un acto, si quiere uno, administrativo, pero ese acto nos va a dar pie a un sentimiento de pertenencia mucho más amplio, que por supuesto va a ir creciendo, ¿no? Porque en una primera instancia es una ilusión, es una idea de integración a un grupo, a una determinada idea, etcétera, que se va a ir fortaleciendo o por el contrario se puede ir debilitando también. Pero en principio está la ilusión de la pertenencia que viene de la mano de la afiliación. Entonces afiliación y pertenencia sí están muy cerca en el gráfico y también se ubican cercanamente a lo explícito. Ustedes van a ver que a medida que nosotros mencionemos los vectores y los vayamos ubicando en el gráfico, esta composición de ubicar los vectores en el gráfico tiene una finalidad propedéutica, es decir, tiene una finalidad para que ustedes vean, tengan una idea acerca de cómo visualmente nosotros podemos entender, de algún modo,
la ubicación de estos vectores si tuviéramos que justamente analizarlos de una forma más pedagógica. Y se van a dar cuenta también que no es arbitrario. No es arbitrario que los pongamos un poco más arriba, un poco más al medio, un poco más abajo. No es arbitrario porque la ubicación del vector en el gráfico responde a esta cercanía o lejanía entre lo implícito y lo explícito, entre lo latente y lo manifiesto, entre lo inconsciente y lo consciente. Entonces, no es, como les digo, no es arbitraria la ubicación. Se van a ir dando cuenta de esto muy fácilmente. Bien. Nosotros, evidentemente, para relacionarnos con los demás, para poder interactuar, para poder generar vínculos, algo fundamental es que nosotros tengamos comunicación, ¿sí? Nos comuniquemos de alguna manera, no solamente con palabras, sino también con gestos, con posturas físicas, pero interrelacionarnos los unos con los otros siempre incluye la comunicación. La comunicación, mientras más fluida sea y más sincera, tendrá mejores resultados y será mucho más clara. Ahora, tanto una buena y fluida comunicación como una escasa comunicación también nos van a dar un parámetro de, digamos, qué está sucediendo a nivel comunicativo dentro del grupo. Entonces, el vector de la comunicación también es muy importante y evidentemente va a ser para nosotros un factor de análisis de peso a la hora de hacer una lectura del clima grupal. ¿Qué está sucediendo en el grupo? ¿Hay comunicación o no hay comunicación? ¿La comunicación se cortó? ¿Hubo un evento específico que, digamos, que facilitó el que se corte la comunicación? ¿O por el contrario? ¿Qué es lo que sucedió que abrió la comunicación en un momento en que parecía que estaba perdida? Todas estas cosas que nosotros podemos ver, analizar, nos sirven para hacer hipótesis de lo que está sucediendo a nivel intragrupal. Entonces la comunicación es un vector muy importante que nos indica esto, ¿sí? Nos indica que los miembros pueden estar poniendo, ya sea de forma verbal o de forma preverbal, es decir, con los gestos, con manifestaciones corporales, etc., pueden estar poniendo de manifiesto algo que para el grupo es importante. Entonces, se toma en cuenta no solamente el contenido del mensaje, es decir, lo que se verbaliza y que es evidente para todos, sino que también se toma el cómo se dice, quién lo dice, en qué momento, con qué tono. Y ahí ya estamos haciendo un análisis de metacomunicación, es decir, en su discurso, en lo que dijo, en realidad, ¿a quién le estaba hablando? Digamos, hay una segunda lectura, estaba siendo irónico. La comunicación nos permite hacer un análisis muy rico de estas cuestiones, ¿sí? Sin irnos por las ramas, evidentemente, porque nosotros tenemos que estar atentos a lo que realmente se está manifestando a nivel comunicativo. Pero el contenido del mensaje, las coincidencias entre el mensaje explícito y la metacomunicación de un mensaje implícito, nos pueden, digamos, pueden configurar dentro del grupo un malentendido que lleve a contradicciones, que lleve a momentos de baja operatividad, donde la tarea, digamos, se pierda por momentos, entremos en situaciones de pretarea, etc. O por el contrario, puede favorecer el trabajo, la fluidez, el logro de objetivos. La comunicación es un vector muy importante y por eso lo ubicamos. Como es tan importante y además es fundamental para las interrelaciones y para los vínculos, lo ubicamos también en el gráfico muy cerca de los otros vectores que habíamos mencionado, de afiliación y pertenencia. Porque claro, esto es evidente, ¿no? Nos afiliamos con la intención de pertenecer y evidentemente debemos comunicarnos. Entonces es algo que está ahí siempre presente desde el inicio. Como siempre decimos, en el cono hay un trayecto que va de lo implícito hacia lo explícito. Y esto se va a ir manifestando en forma de este viaje espiralado, este trayecto en forma de espiral, para ver
qué hay de inconsciente en aquello que nosotros hacemos visible verbalmente. Esto también entra en juego, pero por cuestiones pedagógicas en el gráfico, como ya expliqué antes, le damos cierta ubicación a los vectores. Bien, ahora para trabajar en grupo se necesita, evidentemente, ya que nos comprometimos a formar parte de un grupo, entonces estamos, digamos, contribuyendo de alguna manera a la vida grupal de ese grupo en particular. La tarea va a ser el eje fundamental que vehiculice, por ejemplo, el grupo operativo. No hay grupo sin tarea, y si la tarea se pierde o si la tarea digamos, se transforma por momentos en pretarea y nos distrae, el grupo rápidamente deberá retomar la tarea, porque el grupo operativo sin tarea es como un grupo que empieza a atomizarse, a disgregarse, a disociarse. Entonces, dentro del grupo operativo también lo que nosotros podemos tomar como vector de análisis acerca de lo que está sucediendo en el grupo son los niveles de cooperación. ¿Sí? El cooperar es el obrar con otro, es el, digamos, cooperar, ¿no? Yo trabajo con otro, los otros trabajan conmigo, cooperamos, trabajamos juntos. Los niveles de cooperación van a indicar las distintas contribuciones. A veces pueden ser contribuciones mínimas, a veces muy notorias, a veces se puede contribuir en silencio y a veces se puede contribuir muy histriónicamente, ¿no? Que es algo que sea muy visible, muy aparatoso. Pero en el interjuego que hay entre la verticalidad del sujeto y la horizontalidad del grupo, evidentemente la cooperación es un factor que es determinante a la hora de justamente llevar a cabo la tarea y poder contribuir de esa manera a los logros y a la gratificación del grupo. Por el contrario, si la cooperación, digamos, no se da, se trunca, es difícil, no arranca nunca, hay dificultades, surgen obstáculos, etc., bueno, esto merma, ¿no? Esto se estereotipa, realmente no se llega a ninguna conclusión, no se alcanzan los logros, y por el contrario, en vez de ser gratificante, la experiencia grupal empieza a ser mortificante, ¿no? Es decir, empieza a ser displacentera. Entonces es otro de los vectores que nosotros debemos tener muy en cuenta para, de alguna manera, medir ese clima grupal, ¿no? Que podemos hacerlo justamente a través de las categorizaciones que realizamos con los vectores. Esto es lo importante que deben entender, ¿sí? Por eso hablamos de afiliación, de pertenencia, de comunicación, de cooperación. Hasta ahora estamos hablando de estos cuatro, y ustedes deben darse cuenta que estos elementos a nosotros nos sirven para evaluar esquemáticamente lo que sucede dentro del grupo, ¿sí? Bueno, hasta ahora que llegamos hasta la cooperación, nos damos cuenta que, por ejemplo, la comunicación y la cooperación son fundamentales en la vida intragrupal. Pero no podríamos analizar todos estos factores si no hubiese habido previamente una afiliación y un acto, aunque sea como deseo, de pertenencia. Aunque sea un deseo ilusorio, que después se desmorone. Pero en principio hay una afiliación, ese es un querer llegar, un querer estar, y una sensación de compromiso que va de la mano de la pertenencia, ¿no? Del sentirse parte del grupo. Por supuesto, para esto es evidentemente muy importante la comunicación y la cooperación. Ahora, el vector de la cooperación, bueno, lo vamos a ir ubicando gráficamente en el cono invertido a una distancia más o menos media del cono, ¿sí? Por esto que les digo yo de lo latente, digamos, y en el interjuego entre lo latente y lo manifiesto, a través de este trayecto espiralado, nos va a ir dando ciertos elementos para entender que a veces estos vectores están mucho más cerca de lo inconsciente que de lo consciente. Entonces, la cooperación la vamos a ubicar gráficamente de este modo.
Ustedes pueden encontrar gráficos en distintas bibliografías que no acomoden los vectores de esta manera, pero les repito que ponerlos de una determinada manera en un gráfico, además de tener un uso pedagógico, propedéutico, para que se entienda, para ponerlo en el pizarrón, etcétera, cuando estamos en el salón, en realidad no es arbitrario, repito. Digamos, tiene una lógica interna. Responde a esa lógica interna de este pasaje, de lo implícito a lo explícito. Bien. Ahora, el siguiente vector del que vamos a hablar es el aprendizaje. El aprendizaje como vector del cono nos indica, digamos, que no responde solamente a los logros de una especie de sumatoria de conocimientos. Es decir, nosotros recibimos información teórica, conocemos autores, etc. Esto evidentemente suma en nosotros un conocimiento, pero no es solamente la sumatoria de esa información lo que configura el aprendizaje, sino que en términos psicosociales, y como lo entendía el doctor Enrique Pichon Rivière, hay determinados momentos en que nosotros nos damos cuenta o sentimos que hay un aprendizaje cuando realmente internalizamos ciertas experiencias que en nosotros producen un cambio cualitativo. ¿A qué apunta Pichon Rivière cuando dice esto? Porque él entiende que el aprendizaje es transformador. El aprendizaje nos transforma. Esto quiere decir que nos ayuda en muchas oportunidades a la resolución de determinadas ansiedades, ¿sí? Nos vehiculiza o nos da las herramientas para la adaptación activa al cambio, por ejemplo. Para comprometernos y tratar de reflejarnos en la realidad críticamente, para fomentar nuestra creatividad y poder desarrollar proyectos. Para todo eso es necesario el aprendizaje y para todo eso sirve el aprendizaje. No solamente para el hecho de memorizar teorías o fechas, sino para producir todos estos cambios en nosotros, es decir, la posibilidad de desarrollar una creatividad que nos permita elaborar proyectos, para, digamos, vivenciar cambios cualitativos en nosotros donde podemos determinar que hubo un antes y un después en un aprendizaje determinado que fue para nosotros muy fuerte. Y también se aprende en la experiencia con el otro, en la convivencia, en el empatizar con los demás en distintas experiencias que tienen que ver con lo afectivo, con lo anímico, con lo emocional. Todo esto evidentemente deja un aprendizaje. Ese aprendizaje nosotros debemos internalizarlo cuando nos atraviesa, cuando resulta muy fuerte, y por el contrario va a haber otras cosas que nos van a pasar de largo, porque tal vez no es el momento, porque tal vez no estamos nosotros predispuestos. Pero cuando hay realmente aprendizaje sucede esto, ¿no? Sucede esta transformación, este cambio, que es una adaptación activa a la realidad. Nosotros lo denominamos así en psicología social, y porque favorece justamente un cambio cualitativo. Ya no soy el mismo, ¿sí? Aprendo algo nuevo con una experiencia o por haber recibido un conocimiento que no tenía, que desconocía, y no soy el mismo que hace un minuto atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora tengo algo nuevo, conocí algo nuevo, experimenté algo nuevo, o tal vez ya lo había experimentado algo antes, pero ahora que lo volví a experimentar lo hice de una manera diferente, que dejó huella en mí. Entonces esto, evidentemente, me cambia, yo ya no soy el mismo. Antes no había vivido esta experiencia, no la tenía, ahora la tengo, esto me transforma. Entonces cuando el aprendizaje es transformador, el vector del aprendizaje es más notorio, es más elevado, crece, se fortalece. Y por el contrario, cuando el nivel de obstáculos es muy alto, cuando, digamos, las contrariedades, las contradicciones que van surgiendo en el grupo se paralizan, se estereotipan en discusiones dicotómicas, donde no hay realmente salto cualitativo, donde no hay crecimiento, entonces el vector del aprendizaje merma, decae, decrece, se debilita. Esto también nos facilita a nosotros el poder observar que este vector
se esté dando o no se esté dando, digamos, especular o hipotetizar acerca de lo que está sucediendo a nivel del clima grupal y decir, bueno, pero este grupo se choca siempre con el mismo obstáculo, se topa siempre con la misma pared y no se supera. Reunión a reunión no se supera. Intentamos dinámicas nuevas desde la coordinación, pero el grupo sigue chocando, sigue tropezando con la misma piedra. Bueno, eso puede ser un indicativo de que hay ahí una desconexión, una disociación con el aprendizaje. No se ha dado el salto cualitativo. Esto puede buscarse, puede vehiculizarse a través de dinámicas, a través de intervenciones, pero claro, es el grupo el protagonista, el que debe dar su propio salto cualitativo. Y esto puede darse también en el individuo que forma parte del grupo, pero lo interesante es que se dé a nivel grupal. Porque otra vez, acá está siempre en juego la verticalidad del sujeto y la horizontalidad del grupo. Yo puedo haberme dado cuenta, yo puedo haberme enriquecido y notoriamente advertir que hubo un crecimiento en mí, un salto cualitativo, pero tal vez eso se dio en forma individual, en mi persona, y todavía no se ha dado a nivel global del grupo. Entonces, ahí sí sigue habiendo, digamos, una suerte de dicotomía. Bien, el vector del aprendizaje, si tuviésemos que ubicarlo en el gráfico, lo vamos a ubicar muy cerca del vector de la cooperación, ¿sí? En una distancia media de ese cono invertido. Ahora vamos a hablar de la pertinencia. Pertinencia, digamos, tiene que ver con el centrarse en lo que nos ocupa determinadamente. Es decir, a nosotros nos ocupa en una situación grupal de grupo operativo la tarea. La tarea es el eje, es ese eje que se dibuja en el gráfico del cono invertido, ¿sí? Está el cono, está el eje y está el trayecto en espiral que lo atraviesa. Ahora, para atravesarlo tiene que estar ese eje. Ese eje es la tarea, como habíamos dicho antes, es el núcleo, el corazón de la vida intragrupal. Hay una tarea que es prescripta. Quiere decir que de antemano nosotros sabemos que vamos a tener una tarea cuando formamos el grupo operativo. Recuerden ustedes que es un dispositivo artificial en donde nosotros vamos a tener como eje la tarea. Ahora, la tarea, ustedes saben bien que hay un momento en que todavía no entramos en tarea porque hay una especie de disgregación hasta que nos acomodamos, hasta que nos ponemos en tema. Puede rondar, digamos, hasta que llega este momento, digamos, situaciones de distracción, situaciones de dispersarse, de no estar concentrados en lo que se está haciendo. A todo esto nosotros lo denominamos pretarea. La pretarea también a veces se manifiesta como una resistencia al cambio. Sabemos que vamos a trabajar, sabemos que vamos a trabajar en subgrupos, y esto evidentemente a veces se manifiesta como una resistencia. Entonces la resistencia aflora, se hace notar como la pretarea, es decir, como esa actitud de no entrar en tarea del todo, ¿no? De no comprometerse. La pertinencia tiene que ver entonces con la creatividad y productividad del grupo buscando la gratificación de realizar la tarea. Digamos, yo soy pertinente cuando me aboco a la tarea y pongo todo de mí para que eso se lleve a cabo como parte componente del grupo. Por otro lado, digamos, distraerme, boicotear el trabajo grupal, hacerme el desentendido, mirar para otro lado, no cooperar, no comunicarme, no trabajar con los compañeros, en realidad, digamos, es un acto de impertinencia, ¿no? Eso, digamos, no estoy siendo pertinente con la tarea, sino todo lo contrario. Es importante entonces esto de la pertinencia porque de alguna manera es la adecuación que nosotros realizamos dentro del grupo hacia la demanda que viene determinada por la tarea. La tarea nos demanda, ¿no? Sí, tenemos que hacer tal cosa, es nuestra tarea hoy hacer esto. Por lo tanto, es pertinente que yo me ponga a obrar grupalmente en pos de la tarea. Porque de la pretarea, pasando por la tarea, yo puedo llegar a lo que denominamos proyecto. ¿Qué es el proyecto? La resolución de la tarea. Es la resolución de la tarea y es el estado en el cual el grupo, digamos,
tiene que ponerse como meta en este atravesar de la experiencia grupal en pos de la tarea. Si nosotros decimos que lo contrario a la tarea es la pretarea, porque muchos autores van a decir en realidad la pretarea es la no tarea, es no hacer la tarea. Ahora, llevar a cabo la tarea grupalmente nos va a desembocar en lo que Pichon Rivière denominaba proyecto, en esta tríada de pretarea, tarea, proyecto. El proyecto es la consecución gratificante de la tarea que nos permite a nosotros de modo creativo pensar en resoluciones incluso próximas para intervenciones posteriores. Entonces, en el contexto de la tarea, es una tarea determinada y nosotros debemos adecuarnos. Esa adecuación a la tarea para alcanzar los logros también tiene o puede ser mencionada como pertinencia. Bien, la pertinencia ya está mucho más cercana al vértice del cono invertido. Entonces, gráficamente la vamos a ubicar un poquito más abajo. Porque, digamos, ustedes deben entender que en el proceso grupal de la realización de la tarea van a aflorar muchísimas cosas que tienen que ver con lo inconsciente. Se va a dar un despliegue ahí de juego de roles, se va a dar también, digamos, en la interacción va a haber muchas contradicciones, pueden surgir obstáculos tanto epistemológicos como epistemofílicos y epistemoprácticos, es decir, epistemológico es aquello que no entiendo, que intelectualmente no logro asociar porque tengo una resistencia a lo nuevo, a eso nuevo que va a influir en mí y que tiene que ver con mi aprendizaje, con mi crecimiento, pero por miedo, por resistencia al cambio y también por miedo a la pérdida, miedo a perder lo que yo ya traigo como individuo, me resisto. Por el otro lado, los obstáculos epistemofílicos tienen que ver con lo emocional, con una resistencia a lo emocional o lo afectivo, una no adecuación entre las relaciones vinculares con los demás compañeros a nivel afectivo. Esto puede sugerir en mí un obstáculo que no me permita realmente realizar mi aporte grupal a la tarea. Y lo epistemopráctico tiene que ver con la tarea misma, ¿no? El no poder llevarlo a la realización, no poder desarrollarme técnicamente, el sentirme cohibido, el sentirme poco cohesionado con el grupo, el sentirme distanciado. Esto también tiene que ver con las resistencias, con el miedo al ataque, con las ansiedades, con el miedo a la pérdida, etc. Por eso este vector, todos los vectores en realidad, pero a medida que vamos bajando de lo explícito a lo implícito en el gráfico invertido del cono, nos vamos dando cuenta que hay vectores que están más cercanos a lo latente, a lo inconsciente. ¿Por qué? Porque hay muchos más factores inconscientes que entran en juego. Es por eso que yo les decía al comienzo que no es arbitrario el acomodar de alguna manera en el gráfico los vectores en determinadas posiciones, ¿sí? Responde simplemente a eso. Ahora, nosotros vamos a ver el séptimo y último vector, que es el que se denomina telé. Bien, la telé es una palabra, es un término de origen griego que significa básicamente distancia. Por eso, digamos, esta raíz tele nosotros la encontramos en palabras como, tan habituales como, por ejemplo, televisión. ¿Sí? Digamos, es la visión de digamos, de contenidos que nos son brindados a distancia. Entonces, por eso es televisión. No es que el aparato del televisor esté lejos, sino que el contenido viene a distancia. Entonces, por eso es televisión. Bueno, están muchísimas palabras también de uso más o menos habitual, ¿no? Telescopio, etc. Esta raíz tele significa distancia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de la distancia? ¿Por qué se la menciona? ¿Por qué el vector se denomina tele? Bueno, Pichon Rivière, apoyándose en la obra de un psiquiatra muy famoso, de origen rumano, pero que vivió muchísimos años en los Estados Unidos, Jacobo Levi Moreno, padre del psicodrama. Bueno,
Levi Moreno desarrolló toda una terapéutica en base a sus técnicas psicodramáticas, ¿no? Muy, eh, digamos, muy emparentado este trabajo con el poner en escena, ¿no? A nivel grupal, poner en escena toda una dramática que nos ayude de alguna manera a exteriorizar aquellos conflictos que nosotros queremos o tenemos o queremos trabajar, de manera tal que nos permita en el intercambio con el otro, en la realización de esta dramática, de esta puesta en escena, eh, poder, bueno, sacar esto afuera, ¿no? Compartirlo, y en ese compartir también, al llegar a un punto en que esto evidentemente es muy afectivo y me toca, me atraviesa, también poder tener un momento de catarsis, etc. Por eso la metodología de trabajo de Jacobo Levi Moreno, la psicodramática, el psicodrama, tiene muchas finalidades terapéuticas, ¿sí? Esto, no, por supuesto, es bueno, es algo positivo. A nosotros, en psicología social, nos sirve muchísimo los elementos de psicodrama, pero como el grupo operativo en realidad su finalidad principal no es terapéutica, sino que es de aprendizaje y como efecto secundario, podríamos decir, una suerte de terapéutica, como no es nuestra primera prioridad, digamos, nuestra primera opción, la terapéutica, entonces Pichon Rivière toma de la teoría de Levi Moreno este concepto de telé que había desarrollado Moreno. Para Moreno, la telé era un fenómeno universal, un fenómeno universal que él denominaba básico, es decir, nos sucede a todos, por eso es universal y es básico, digamos, forma parte de nuestra forma de ser como seres humanos. ¿Cuándo se va a manifestar la telé? Se va a manifestar en los vínculos, en la construcción de los vínculos, en la interacción con el otro. Y va a decir Levi Moreno que es una especie de energía que tanto de atracción como de rechazo, como atrae tanto como repele, según el caso, ¿no? Y básicamente para él la tele se va a comunicar siempre a nivel de los afectos. Yo, digamos, me siento atraído, me siento rechazado hacia una persona a nivel afectivo, según la teoría de Levi Moreno. Es todo aquello que yo puedo sentir por el otro, ¿sí? En una situación grupal donde tenemos que compartir, es todo aquello que yo puedo sentir por el otro va a estar relacionado con la tele. Ahora, Pichon Rivière va a tomar digamos, este concepto de la tele, lo va a tomar como tele positiva o tele negativa. Es decir, la tele positiva, evidentemente, como lo dice la palabra, va a ser aquella predisposición a trabajar con el otro que me va a brindar, digamos, cierta satisfacción, cierto placer, y cierta alegría para trabajar, digamos, por decirlo de alguna manera. Me va a generar mucha más empatía, mucha más simpatía también. Entonces, evidentemente la tele negativa es todo lo contrario, me va a generar rechazo. Lo toma entonces Enrique Pichon Rivière esto de la tele como una predisposición para trabajar con el otro en pos de la tarea. Esto quiere decir que yo en una situación de grupo operativo, con mis compañeros de grupo, a la hora de realizar la tarea hay ciertos procesos que están implícitos. Estos procesos que están implícitos y que son difíciles de visualizar a simple vista porque pertenecen a lo inconsciente, tienen que ver con esta predisposición a trabajar con uno o con otro, según tenga con uno o con otro, tele positiva o negativa. Ahora, Pichon Rivière, llevando esto a un ámbito mucho más de orden psicoanalítico, va a, digamos, a asociar la tele con los procesos proyectivos y con los procesos transferenciales. Entonces, siempre que haya tele positiva o negativa con mis compañeros, esto va a estar asociado a un proceso proyectivo e incluso introyectivo, es decir, aquellas cosas que yo pertenecen a mi interioridad, pero que yo proyecto en el otro, ¿sí? Deseos, anhelos, malestares, bronca, incluso cosas que en realidad, en definitiva y en última instancia, están relacionadas conmigo. Yo esto
lo proyecto hacia el otro. O por otro lado, procesos transferenciales donde, digamos, con ciertos compañeros a la hora de trabajar yo puedo tener algún fenómeno transferencial. Es decir, básicamente la transferencia es la actualización aquí y ahora de situaciones del pasado que ocurrieron allá y entonces. Es decir, cualquier tipo de situación que haya marcado mi vida de alguna manera en el pasado remoto, es decir, por ejemplo, en mi infancia, pueden, por un proceso transferencial, actualizarse en una persona que está aquí y ahora y que no tiene nada que ver ni con mi vida ni con mi infancia. ¿Sí? Esto para dar un ejemplo, a ver, que se entienda. Ustedes van a tener más adelante, evidentemente, una clase sobre transferencia, pero que además forma parte de la, digamos, de todo el contenido de formación psicoanalítica que van a ir teniendo. Pero para dar un ejemplo muy fácil es, yo tengo que trabajar, digamos, en forma de subgrupo, ¿no? Somos 5 o 6 personas y yo tengo que trabajar con fulanito, menganito, sultanito, etc. Ahora yo, digamos, para realizar la tarea de subgrupo, yo tengo que tener, evidentemente, mi predisposición, ¿sí? Cooperación, comunicación, etc. Ahora, pero también a nivel afectivo yo me voy a relacionar con esas personas que forman subgrupo. Y puede darse el caso de que haya una persona en particular que por alguna razón que yo no entiendo, porque no me puedo explicar, porque es algo inconsciente, tengo una persona que me genera rechazo, con la cual yo me predispongo mal a trabajar. No sé por qué. No me gusta su cara, no me gusta cómo se expresa, no sé, hasta incluso puedo decir que me da bronca, me pone mal, me incomoda, me pone nervioso esa persona. Bueno, evidentemente yo no lo sé a nivel de lo manifiesto, a nivel de lo explícito, a nivel de lo observable. Yo no entiendo qué me pasa con esa persona. Ahora, si yo indagara qué es lo que me sucede, podría llegar a la conclusión de que estoy viviendo un proceso transferencial con esa persona. Estoy frente a esa persona que no tiene nada que ver con mi vida pasada y que apenas conozco, muy superficialmente, estoy haciendo transferencia, es decir, estoy actualizando en esa persona una imago, es decir, una imagen que tiene que ver con una situación pasada que para mí fue traumática o que fue muy fuerte a nivel afectivo, y la estoy actualizando en esa persona. En realidad esa persona no tiene la culpa ni tiene el problema está en mí, ¿se entiende? Es decir, yo digo, no, esta persona, este tipo no me lo banco, no puedo trabajar con él, no me lo banco, me pone nervioso, no me gusta. ¿Qué me pasa a mí con esa persona? Yo tal vez estoy haciendo una transferencia y ubicando, actualizando en el aquí y el ahora una vivencia, una experiencia, un trauma del pasado que yo viví allá y entonces, hace mucho tiempo, pero con otra persona. Entonces, la transferencia rápidamente y muy esquemáticamente explicada tiene que ver con esto, ¿sí? Es un concepto puramente analítico que es mucho más complejo de tratar y que en su momento trataremos, pero esto es solamente a modo de ejemplo, no podemos detenernos en esto. Pero básicamente cuando yo tengo que trabajar en subgrupo y tengo que evidentemente con mis compañeros, digamos, tener comunicación, cooperar, trabajar juntos, digamos, ser pertinente, etcétera, también tengo que asociarme a nivel afectivo de alguna manera, aunque sea superficial, pero de alguna manera, porque ahí está el vínculo, y puede suceder que yo con esa persona tenga una predisposición, o bien positiva, es decir, todo lo contrario a lo que dijimos antes, es decir, esa persona digamos, me hace sentir cómodo, me predispone de buena manera, tenemos empatía, nos entendemos con una sola mirada, etc. Entonces, una buena tele, una buena predisposición para el trabajo, o una mala tele, una tele negativa. Bien, entonces este es el vector de la tele que nosotros vamos a ubicar en el gráfico, bien abajo, lo más cercano posible a, a ese vértice de lo implícito, de lo inconsciente, porque está muy cargado de situaciones que tienen que ver con lo inconsciente, que tienen que ver con lo que no se ve, con lo que no podemos explicar en una primera instancia y que está ahí, ¿no? Implícito y que está de alguna manera oscuro u oculto. Ahora, entonces, ¿qué me permiten estos vectores del cono invertido? Bueno, son justamente un esquema que yo no necesito seguir siempre con rigurosidad, porque por ser un esquema
digamos, a mí me brinda una cierta cantidad de herramientas que no necesariamente van a darse en este orden. ¿Por qué? Porque si yo advierto, supongamos que falta mucho todavía, ¿no? Pero supongamos que estamos en la posición del coordinador. Si yo quiero leer o hacer una lectura, cuando digo lectura no es simplemente, ¿no?, el ponerme a leer algo, sino hacer una lectura es hacer una hipótesis en base a ciertos observables que yo tengo a mano, ciertos episodios que yo voy registrando, y en base a las observaciones que van a hacer justamente los observadores y me van a brindar unas crónicas de esas observaciones, yo puedo hacer un trabajo de leer lo que está sucediendo en el grupo. Puedo hacer una hipótesis de qué está sucediendo. Y puedo fijarme si hay puntos flojos, si hay cosas, digamos, que podrían mejorarse para que este grupo tenga una vida más plena a nivel grupal, que pueda alcanzar mejor sus logros y que pueda tener más gratificaciones. O puedo observar que hay obstáculos muy difíciles que están siempre constantemente emergiendo. Entonces yo con los vectores del cono lo que puedo realizar, lo que me van a ayudar a hacer es a mensurar estas fuerzas dinámicas intragrupales para poder decir, bueno, si están en mayor o en menor medida, si van creciendo con el paso de las reuniones o si van decreciendo, si aparecen, si afloran, si no afloran, si por lo, digamos, si no surgen, etc. Puedo preguntarme, ¿este grupo realmente siente que tiene una pertenencia, siente que tiene una cohesión grupal o está siempre a punto de disgregarse? O puedo preguntarme, ¿cómo son los niveles de comunicación en el grupo? ¿Estamos bien a nivel de la comunicación o hay cortocircuitos, hay ruido, hay estática por todos lados y esto no nos permite avanzar? También puedo preguntarme si realmente este grupo en determinadas tareas, yo observo si cooperan o no cooperan, si hay competencia, si hay envidia, si hay peleas, o por el contrario, hay un trabajar manifiesto que se ve y que se nota la cooperación, el aporte de cada uno. O también puedo preguntarme si frente a los mismos obstáculos que van a ir surgiendo repetidamente, yo pude realmente hacer, o como componente del grupo, si el grupo pudo hacer realmente un salto cualitativo a nivel del aprendizaje a través de esa trayectoria espiralada, y a ver si, bueno, si pudimos producir un cambio, si no vamos a chocarnos siempre con la misma pared, ¿sí? Son todos elementos que a mí me van a ayudar a, digamos, a hacer un análisis esquemático del grupo para evaluar. ¿Evaluar qué? El clima grupal. Para eso nos sirven los vectores del cono, como un índice de evaluación de aquello que está sucediendo en el grupo. Es una herramienta muy útil, y es la forma que tenemos en psicología social de mensurar estos fenómenos. Como ya les dije al principio, ¿no? Esto no es una ciencia dura, esto es una ciencia social, psicológica, y nosotros necesitamos herramientas para trabajar en nuestra disciplina que no tiene la seguridad o la rigurosidad de una ciencia dura como puede ser, por ejemplo, la física, ¿no? Sin embargo, aunque no tenga esa rigidez y esa certeza, sí tenemos elementos para trabajar como los vectores del cono que nos ayudan como herramienta a poder mensurar de alguna manera todos estos fenómenos que son de muy difícil observación para una persona que no está entrenada o formada. Ahora sí, para terminar, les debía esto que les dije al principio de hablar un poco de aquello que llamamos nosotros como unidad de trabajo en psicología social. Bueno, traten de visualizar ustedes la imagen del cono invertido. Nosotros tenemos, como el cono está invertido, la base está arriba y el vértice está abajo. La base que quedó arriba es más amplia, más ancha, entonces eso representa lo explícito, lo que se ve, lo que está manifiesto. Por el contrario, ese vértice que está en el otro polo es más pequeño, termina en punta y está esa oscuridad, ¿no? Eso que no puede verse, lo latente, lo inconsciente, lo que subyace. Este cono está atravesado por un eje, que es la tarea, es el centro y el corazón, es el núcleo de la vida grupal. Y para poder hacer ese viaje, digamos, ese recorrido que logre superar nuestras ansiedades previas, nuestros miedos al ataque y al cambio,
nuestras resistencias defensivas, para que ese viaje espiralado se dé, vamos a tener que lograr a nivel grupal, en diversos momentos, dar saltos cualitativos, de manera dialéctica, como se resuelven los inconvenientes o los obstáculos en psicología social. Surge un obstáculo, lo afrontamos, tratamos de trabajarlo, le hacemos frente y de una manera dialéctica tratamos de hacer una superación de ese obstáculo. Esa superación va a significar un pequeño salto cualitativo que nos va a permitir no transcurrir en círculo, para que no se transforme en un círculo vicioso, sino transcurrir en forma espiralada, que también son vueltas circulares, pero no repetitivas y que van, digamos, increyendo hacia arriba para llegar de lo latente a lo manifiesto, de lo inconsciente a lo consciente, de lo no visible a lo visible, etcétera, etcétera. ¿Qué está en juego ahí? La verticalidad del sujeto y la horizontalidad del grupo. Siempre esto está en juego, siempre es el punto de toque. Ahora, esto que nosotros denominamos unidad de trabajo tiene que ver con esa espiral dialéctica que nos permite hacer el salto. ¿De qué manera nos permite hacer el salto? Bueno, lo podemos ver a través de esto que denominamos unidad de trabajo. Nosotros tenemos en el grupo, digamos, lo visible, lo manifiesto. Es decir, somos un grupo de personas, estamos sentados formando un semicírculo o un círculo, hay una estructura, hay un encuadre, hay una coordinación, hay un observador, etc. Nosotros como grupo operativo empezamos a trabajar. Tenemos una tarea que hacer, empezamos a trabajar, empezamos a hablar entre nosotros, a opinar, a tomar la palabra, van a ir aflorando diferentes cosas, diferentes actitudes, conductas, diferentes personalidades que van a ir tomando la palabra, ganando la escena, digamos, y va a llegar un momento, o podría llegar un momento, en que se presente un obstáculo, una especie de ruptura a partir de la cual ya no se puede seguir, sino que hay que afrontarla para seguir. Porque no nos permite, esto es tan obvio, esa presentación de esto disruptivo es tan obvio, que ya no se puede seguir. Hay que afrontar esto para poder seguir. Entonces, eso que surge nosotros lo denominamos emergente. Es decir, teníamos una situación que denominamos existente, porque es lo que se ve, es lo que está sucediendo, es lo que estamos trabajando, y a esa situación le surge un emergente. Es eso que se dispara y se interpone en nuestro trabajo, en nuestra tarea, y que tenemos que abordar para poder superarlo y continuar con la tarea. Entonces este emergente nosotros debemos abordarlo para darle una interpretación y dialécticamente poder superarlo. ¿Qué es dialécticamente poder superarlo? Bueno, si el obstáculo simboliza, digamos, una situación que es ineludible, entonces nosotros tenemos que abordarla y lograr una síntesis, digamos. Esta es la metodología dialéctica, ¿no? De tesis, antítesis y síntesis. Solamente la metodología. No nos metemos en cuestiones filosóficas de análisis que tienen que ver con la dialéctica misma, porque Pichon Rivière lo que toma de la dialéctica es la metodología, no otra cosa. No se confundan por autores que son demasiado afectos a la dialéctica materialista a nivel filosófico. Lo que toma Pichon Rivière es en concreto la metodología dialéctica, es esto de abordar un tema como si ese tema fuera una tesis. Se presenta la antítesis de ese tema y por lo tanto hay que abordarlo, porque si no ahí se da una dicotomía, y para que no se dé una dicotomía, sino que para que esto sea superador, hay que abordarlo dialécticamente para superarlo en la consecución de una síntesis. Lograr esto nos permitiría a nosotros dar un salto cualitativo. En esa espiral damos un pequeño salto cualitativo para poder seguir trabajando y para poder seguir avanzando en la tarea. Si no diéramos ese salto, la espiral se paraliza y entramos en una situación de quietud, de no avance, de pretarea, que nos estereotipa, es decir, nos deja, digamos, en una especie de repetición de lo mismo sin poder superarlo, ¿no? Esto es como tropezarse con la misma piedra una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 10 veces. Entonces llega un momento en que uno dice, bueno, pará, o sea, ya sabés que está la piedra, o sea, pensemos qué hacer, pensemos cómo no tropezar con esto, pensemos cómo superarla.
para no quedarnos estereotipados y de tener un traspié a cada momento. Esto es abordar el obstáculo y poder de alguna manera lograr una síntesis superadora que nos permita seguir avanzando. Ese es el salto dialéctico que deviene de esta unidad de trabajo entre lo emergente, la interpretación de aquello que emergió y que hay que abordarlo y tratarlo, digamos, nosotros veníamos de un existente, ese existente en un momento nos va a dar un emergente, ese emergente lo tratamos, lo interpretamos y volvemos a la situación anterior del existente. Ahora esto gira como una rueda, digamos, esto vuelve a darse una y otra vez, y cada vez que se da estamos frente a un nuevo emergente. Entonces tenemos existente, emergente, interpretación del emergente, nuevo emergente. Esta es una unidad de trabajo que a nosotros en psicología social es el ABC para, digamos, el análisis de grupo operativo y para el trabajo en grupo operativo. Tenemos que siempre afrontar estas disrupciones que van a ir emergiendo, estos obstáculos. Y la única manera de superarlos es dialécticamente. En el caso de no superarlos, entonces quedamos encerrados en la estereotipia, en la dicotomía de, digamos, un obstáculo que está ahí y que al no intentar el trabajo de poder superarlo, va a estar ahí siempre y va a salir en todo momento. Siempre va a estar ahí latente ese obstáculo porque no fue trabajado. Entonces esto es lo que yo, les debía desde el principio, que les dije que íbamos a hablar un poco de la unidad de trabajo. No es que esto sea el momento, pero siempre que hablamos de la teoría del cono invertido, al hablar de los vectores, al hablar de la interacción grupal y de estos vectores como una especie de constatación sistemática de aquello que sucede en el grupo, como estos fenómenos se reiteran siempre que hay una experiencia grupal, los vectores nos van a ir sirviendo como herramientas para poder medir estos fenómenos, pero claro, tenemos que entender que el avance en la tarea, de esto que yo les dije antes, ¿no? Que partimos de la pretarea no porque queremos, sino porque surge, y tratamos de avanzar en el camino de la tarea de forma espiralada y dialéctica para llegar a la consecución y a la gratificación que nos brinda el poder finalizar la tarea, poder llegar a alcanzar nuestros logros. Y eso es lo que nos permite, en términos de lo que explicaba Pichon Rivière, salir de la pretarea en búsqueda de un proyecto. O sea, imagínense esto, yo vengo del caos, que es la pretarea, trato de organizarme, de ordenarme, de llevar adelante la tarea para lograr justamente mi objetivo, que es visualizar la proyección hacia adelante, es decir, cómo he salido y cuál es el método para salir de una situación. Esto es lo que simboliza de forma muy profunda el accionar de grupo, dentro del grupo operativo específicamente. Bueno, entonces esto que hemos presentado hoy es la teoría de los vectores del cono invertido. Espero que haya quedado suficientemente claro. Yo les recomiendo que lean el teórico todas las veces que sea necesaria. El teórico está muy bien explicado y se van a encontrar incluso con muchas de las cosas que mencionamos y con alguna otra. Así que les recomiendo la lectura del teórico. Y bien, quedamos acá. Yo me despido y nos veremos en otra videoclase más adelante. Bueno, chao y muchas gracias. Hasta luego.